Buenas noches a todos los que nos acompañan. Bienvenidos a Confesiones de Medianoche. Y esta noche quiero compartirles algo que me sucedió hace unos meses en Guanajuato, específicamente en una zona rural cerca del centro del Cubillete. Lo que vi esa noche cambió por completo mi percepción sobre lo que existe más allá de nuestra comprensión. Antes de comenzar, necesito darles algo de contexto para que entiendan la magnitud de lo que experimenté. Mi nombre es Daniel. Tengo 32 años y trabajo como fotógrafo freelance, especializado en el área de arquitectura abandonada. Sé que suena como el inicio perfecto para una película de terror, pero les juro que nunca imaginé que mi profesión me llevaría a vivir lo que voy a contarles. Vivo en la ciudad de Dolores Hidalgo, pero constantemente viajo por todo el estado buscando locaciones interesantes para mi portafolio. Mi trabajo consiste en capturar la belleza melancólica de lugares olvidados, haciendas coloniales en ruinas, fábricas abandonadas, casonas que el tiempo ha reclamado para sí. En octubre del año pasado, un contacto en las redes sociales me habló sobre una propiedad extraordinaria ubicada en las faldas del Cerro del Cubillete, a unos 20 kilómetros de Silao. Según me dijo, se trataba de una casona de principios del siglo XX que había pertenecido a una familia de mineros adinerados y que llevaba abandonada desde los años 70. La descripción que me dio era perfecta. Arquitectura porfiriana, jardines invadidos por la vegetación, vitrales rotos que aún conservaban su colorido. Era exactamente el tipo de lugar que buscaba para mi nuevo proyecto. Decidí ir un jueves por la tarde, calculando llegar antes del atardecer para aprovechar la luz natural. El camino hacia la propiedad era complicado. Después de dejar la carretera principal, tuve que seguir por un camino de terracería lleno de baches y curvas pronunciadas. La zona era muy árida, con mezquites dispersos y nopales por todos lados. Mientras más me adentraba en ese camino, más aislado me sentía. Pasé por un par de rancherías pequeñas donde la gente me miraba con curiosidad desde sus portales, pero nadie me detuvo ni me preguntó nada. Finalmente, después de casi 40 minutos por ese camino infernal que destrozó la suspensión de mi coche, llegué a la propiedad. La casa era incluso más impresionante de lo que me habían descrito. Una construcción de 2 plantas con muros de cantera rosa, balcones de hierro forjado completamente oxidados y un portón principal de madera que colgaba de una sola bisagra. El jardín frontal era un mar de maleza donde apenas se distinguían los restos de lo que alguna vez fueron fuentes y caminos empedrados. Estacioné mi coche frente a la entrada y comencé a descargar mi equipo. 2 cámaras, un tripié, lentes adicionales y mi mochila con baterías y tarjetas de memoria. La luz de la tarde era perfecta, dorada y cálida, creando sombras dramáticas en la fachada deteriorada. Comencé a trabajar en el exterior, capturando diferentes ángulos de la fachada. A través del visor de mi cámara, la casa lucía majestuosa y triste al mismo tiempo, como una gran dama venida a menos. Los vitrales de las ventanas superiores brillaban con tonos rojos y azules cuando la luz del sol los atravesaba. Después de unos 30 minutos fotografiando el exterior, decidí entrar. El portón principal se dio fácilmente con un simple empujón, revelando un recibidor amplio con un piso de mosaicos que, a pesar del polvo y el abandono, aún mostraban diseños geométricos hermosos.
El interior era un tesoro para alguien como yo. Había una escalera central con barandal de madera tallada que subía hacia el segundo piso, candelabros cubiertos de telarañas que colgaban del techo y puertas que daban a diferentes habitaciones. Todo estaba cubierto por una capa gruesa de polvo y había escombros por todos lados, pedazos de yesos caídos, vidrios rotos, muebles destrozados. Me tomé mi tiempo fotografiando cada detalle. La luz que se filtraba por las ventanas rotas creaba rayos perfectos, llenos de partículas de polvo suspendidas en el aire. Era mágico. Estaba tan concentrado en mi trabajo que no me di cuenta de cuánto tiempo había pasado. Cuando finalmente miré mi reloj, eran casi las 7 de la tarde y la luz natural comenzaba a desvanecerse rápidamente. Aquí cometí mi primer error. Decidí quedarme un poco más. Saqué mi lámpara frontal LED y continué trabajando, ahora buscando tomas más artísticas usando exposiciones largas. Subí al segundo piso, donde encontré lo que parecía haber sido un salón de música. Había un piano viejo completamente destrozado en una esquina y las paredes estaban decoradas con papel tapiz floreado que se desprendía a grandes pedazos. Mientras preparaba mi cámara en el tripié, escuché un sonido que me hizo detenerme en seco. Era música. No, no era exactamente música. Era como el eco distante de una melodía, como si alguien estuviera tocando un piano en algún lugar lejano de la casa. Notas sueltas, sin ningún patrón reconocible, pero definitivamente musicales. Mi primera reacción fue racional. Debía ser el viento pasando a través de alguna grieta en la estructura, creando ese efecto sonoro. Pero el aire estaba completamente quieto. No había ni una brisa de viento. Decidí investigar de dónde provenía el sonido. Guardé mi cámara en la mochila y con la lámpara frontal encendida, comencé a recorrer las habitaciones del segundo piso. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Llegué hasta el final del pasillo, donde había una última puerta. Era diferente a las demás. Estaba completamente cerrada mientras que todas las otras estaban abiertas o medio abiertas. La pintura verde oscuro estaba mucho más conservada que el resto de la casa. Puse mi mano en la manija, fría, y giré. La puerta se abrió revelando lo que claramente había sido una habitación infantil. A diferencia del resto de la casa, esta habitación estaba extrañamente ordenada. Había una cama pequeña con un cobertor doblado prolijamente, juguetes antiguos colocados en repisas contra la pared, y en el centro de la habitación, una mecedora de madera que se movía suavemente. Se movía, sola, como si alguien visible acabara de levantarse de ella. Sentí que la temperatura bajaba drásticamente. Mi aliento comenzó a formar humo frente a mí, algo imposible considerando que momentos antes la casa estaba calurosa por el calor acumulado del día. Retrocedí lentamente, sin darle la espalda a la habitación. Mi instinto me gritaba que saliera de ahí inmediatamente, pero mi curiosidad profesional me hizo sacar mi cámara. Tomé 3 fotografías rápidas de la habitación antes de darme vuelta y caminar rápidamente hacia las escaleras. Fue entonces cuando escuché los pasos. No eran mis pasos. Venían del piso de arriba, de la azotea. Pasos lentos,
deliberados, como si alguien caminara arrastrando los pies. Paso, pausa, paso, pausa, paso, pausa. No había un tercer piso. Era imposible que hubiera alguien arriba de mí. Bajé las escaleras lo más rápido que pude sin correr. No quería correr. Algo en mi mente me decía que si corría, lo que sea que estuviera en esa casa sabría que tenía miedo. Cuando llegué al recibidor principal, todas las puertas que había dejado abiertas durante mi exploración estaban cerradas. Todas, incluida la puerta de entrada por donde había entrado. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Intenté abrir la puerta principal, pero la manija no giraba. Estaba bloqueada desde dentro, con un pestillo que definitivamente no había estado ahí cuando entré. Fue en ese momento que escuché la risa, una risa de niño, aguda y prolongada, que venía del segundo piso. Pero no era una risa alegre, era una risa perturbadora, casi histérica, que me hizo erizar cada vello de mi cuerpo. Quédate a jugar. Escuché una voz infantil que parecía surgir de las mismas paredes. Todos se quedan. Tú también te quedas. No lo pensé dos veces. Corrí hacia una de las ventanas del recibidor y con toda la fuerza que pude reunir, lancé mi mochila contra el vidrio. Se rompió en mil pedazos y sin importarme los cortes que me haría, salté a través del marco. Caí en el jardín delantero. Rodé por el suelo lleno de espinas y maleza. Me levanté y corrí hacia mi coche. Mis manos temblaban tanto que se me cayeron las llaves. 2 veces antes de poder abrir la puerta, arranqué el motor y salí de ahí derrapando, levantando una nube de polvo. Por el espejo retrovisor pude ver algo que me perseguiría por el resto de mis días. En la ventana del segundo piso, donde había estado la habitación infantil, había una silueta pequeña, la silueta de un niño que me despedía con la mano. Conduje sin parar hasta llegar a Silao. Mis brazos estaban llenos de rasguños superficiales por el vidrio y las espinas. Mi ropa estaba sucia y rota, y mi corazón todavía latía como si quisiera salirse de mi pecho. Me detuve en una gasolinera. Compré una botella de agua y me senté en el coche intentando procesar lo que había vivido. Revisé mi cámara. De las 3 fotografías que había tomado en la habitación infantil, 2 estaban completamente negras, como si hubiera tapado el lente. Pero la tercera mostraba la habitación claramente, y en la mecedora, apenas perceptible pero innegable, había la silueta traslúcida de un niño pequeño mirando directamente a la cámara. Al día siguiente, todavía perturbado por la experiencia, comencé a investigar sobre la propiedad. Lo que descubrí me heló la sangre. La casa había pertenecido a la familia Mendoza, prósperos mineros de la región. En 1974, su hijo menor, un niño de 7 años llamado Sebastián, había muerto en circunstancias misteriosas dentro de esa habitación del segundo piso. Según los reportes policiales de la época, el niño había sido encontrado por su nana, sentado en su mecedora, con una expresión de terror congelada en el rostro. No había marcas de violencia, no había signos de enfermedad, simplemente había muerto. La familia abandonó la casa inmediatamente después del funeral y nunca regresó. Durante los años siguientes,
Hubo múltiples reportes de personas que habían intentado entrar a la propiedad y que habían experimentado fenómenos similares. Voces infantiles, música de piano, puertas que se cerraban solas y la sensación abrumadora de ser observados. Varios de estos testimonios mencionaban la misma frase que yo había escuchado: quédate a jugar, todos se quedan. Han pasado varios meses desde aquella noche y todavía no puedo borrar de mi mente la imagen de ese niño en la ventana despidiéndose de mí. La fotografía que capturé está guardada en un disco duro externo que no me atrevo a conectar a mi computadora. Dejé de fotografiar edificios abandonados. Ahora me dedico a fotografía comercial, eventos, bodas, cualquier cosa que me mantenga lejos de lugares solitarios y olvidados. Mi familia dice que fue solo mi imaginación, que el miedo y la oscuridad me jugaron una mala pasada. Pero yo sé lo que vi, yo sé lo que escuché y sobre todo, yo sé que esa fotografía es real. A veces, en las noches, cuando estoy a punto de quedarme dormido, escucho esa risa infantil a lo lejos y juro que puedo oír muy débilmente, como si viniera de muy lejos, el sonido de una mecedora moviéndose lentamente. ¿Fue un fantasma? ¿Fue el espíritu atrapado de un niño que murió hace casi 50 años? No lo sé. Lo único que sé con certeza es que hay lugares en este mundo donde los muertos no descansan en paz, donde el pasado se niega a convertirse en pasado y donde algunas puertas, una vez abiertas, nunca deberían haberse abierto. Esta ha sido mi confesión de medianoche. Y si alguno de ustedes, queridos oyentes, planea explorar edificios abandonados, les doy un consejo. Si encuentran una habitación que está inexplicablemente ordenada en medio del caos, si ven una mecedora moviéndose sola, si escuchan una voz que los invita a quedarse, corran, no miren atrás y nunca, nunca regresen. Buenas noches a todos y que tengan dulces sueños. Quiero compartirles algo que me sucedió hace unas semanas y que todavía me quita el sueño cada noche. Antes de comenzar, déjenme ponerlos en contexto sobre quién soy y dónde ocurrió todo esto. Vivo en Guanajuato, en la capital del estado, y trabajo como guardia de seguridad nocturno en el mercado Hidalgo, ese edificio antiguo y hermoso que todos los turistas conocen. Es un trabajo tranquilo, la mayoría de las veces. Caminar entre los pasillos vacíos, revisar que todo esté en orden, asegurarme de que nadie haya quedado adentro después del cierre. Llevo casi 5 años haciendo esto, así que conozco cada rincón de ese lugar como la palma de mi mano. El Mercado Hidalgo tiene más de 140 años de antigüedad y su arquitectura es impresionante, con esas columnas de hierro forjado y esos techos altísimos. Durante el día está lleno de vida, de vendedores ofreciendo artesanías, dulces típicos, frutas y verduras. Pero en la noche, cuando todos se van, el lugar se transforma completamente. Los pasillos que durante el día resuenan con risas y regateos, por la noche se vuelven inquietantemente silenciosos. Normalmente trabajo con otro compañero llamado Fernando, pero esa noche él había pedido permiso por una emergencia familiar, así que me tocó hacer la guardia completamente solo. No me molestó en ese momento porque, como dije, llevo años haciendo esto y nunca había pasado nada fuera de lo común. Quizás algún gato callejero que se colaba,
o alguna rata entre los puestos, pero más nada. Esa noche llegué a mi turno a las 10 en punto. Como siempre, hice mi recorrido inicial, revisando que todas las puertas estuvieran bien cerradas, que las cortinas metálicas de los locales estuvieran bajadas correctamente. Todo estaba en orden. Me instalé en mi pequeña oficina cerca de la entrada principal con mi termo de café y mi radio portátil. La rutina era simple. Cada hora debía hacer un recorrido completo por los 3 niveles del mercado. A eso de las 11:30 hice mi segundo recorrido. Subí al segundo nivel, donde están los puestos de artesanías y ropa, mientras caminaba con mi linterna, porque la iluminación nocturna es mínima para ahorrar electricidad. Comencé a escuchar un sonido extraño. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso de concreto. Me detuve y agudicé el oído. El sonido venía del tercer nivel. Subí las escaleras con cautela, pensando que tal vez algún vagabundo había logrado colarse antes del cierre. No sería la primera vez. Llegué al tercer nivel, que es el más pequeño y donde hay menos puestos, principalmente de artículos religiosos y antigüedades. El sonido había cesado. Iluminé con mi linterna todos los rincones. Revisé detrás de los mostradores, pero no encontré a nadie. Estaba a punto de bajar cuando vi algo que me llamó la atención. En uno de los puestos de antigüedades había un espejo antiguo que no recordaba haber visto antes. Era grande, con un marco dorado muy elaborado, lleno de detalles de querubines y flores. Pero lo que más me impactó fue que el cristal estaba completamente cuarteado, como si alguien lo hubiera golpeado con fuerza, pero sin que ningún pedazo se hubiera caído. Las grietas formaban una especie de telaraña desde el centro. Me acerqué para verlo mejor, y fue entonces cuando sentí el primer escalofrío de la noche. En el reflejo del espejo roto, detrás de mí, vi la silueta de una mujer. Di la vuelta inmediatamente, pero no había nadie. Volví a mirar el espejo y ahí seguía, esa figura borrosa de mujer parada justo detrás de donde yo estaba. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Pensé que era un efecto óptico causado por las grietas del espejo, así que me moví hacia un lado. La figura en el espejo también se movió, pero no como un reflejo normal. Se movió de manera independiente, como si fuera alguien real detrás de mí, imitando mis movimientos con un segundo de retraso. Salí de ahí prácticamente corriendo. Bajé las escaleras de 2 en 2 y me encerré en mi oficina. Intenté calmarme. Me dije a mí mismo que era el cansancio, que había sido una larga semana y que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Me serví más café y encendí la radio para distraerme un poco. Pasó una hora. Ya eran las 2:30 de la madrugada y me tocaba hacer otro recorrido. No quería hacerlo, pero es mi trabajo y no podía simplemente quedarme escondido en la oficina toda la noche. Esta vez decidí ser rápido. Revisaría solo los niveles 1 y 2. El tercero podía esperar hasta el siguiente recorrido. Terminé rápido los primeros 2 niveles. Todo estaba bien. Regresé a mi oficina sintiéndome un poco más tranquilo.
Tal vez lo del espejo había sido realmente mi imaginación. A la 1:30 me tocaba el siguiente recorrido, pero esta vez algo había cambiado. Cuando llegué al segundo nivel, escuché música. Era una canción antigua, de esas que se escuchaba en los años 40 o 50, con una voz femenina cantando en español. El sonido venía de una radio vieja que había en uno de los puestos de antigüedades, pero esa radio no estaba conectada a ningún lado. Lo sé porque el dueño del puesto me lo había comentado una vez. Era solo decoración. Me acerqué y efectivamente, la radio estaba sonando a pesar de no tener cable ni baterías. La apagué girando la perilla, pero a los pocos segundos volvió a encenderse sola. Intenté varias veces más con el mismo resultado. Finalmente desistí y decidí alejarme de ahí. Fue entonces cuando volví a escuchar ese sonido de arrastre, pero esta vez mucho más cerca. Venía del pasillo principal del segundo nivel. Iluminé con mi linterna y lo que vi me dejó paralizado. A unos 20 metros de distancia, había una mujer de espaldas a mí. Llevaba un vestido blanco, largo y antiguo, y su cabello negro le llegaba hasta la cintura. Estaba descalza. No me atrevía a moverme. Ella tampoco se movía. Permanecimos así durante lo que me pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solos algunos segundos. Entonces, lentamente, ella comenzó a girar su cabeza hacia mí, pero no su cuerpo. Giró su cabeza completamente, 180 grados, de una manera que ningún ser humano normal podría hacer. Cuando su rostro quedó de frente a mí, solté un grito ahogado. No tenía ojos, solo cuencas vacías y oscuras. Su boca estaba abierta en una mueca imposible, como si su mandíbula estuviera deslocada, y de su boca salía un sonido, un lamento gutural y profundo que hizo que se me erizara cada vello de mi cuerpo. No recuerdo cómo, pero mis piernas reaccionaron y comencé a correr hacia las escaleras. Detrás de mí escuchaba ese arrastre acercándose rápidamente, acompañado de ese lamento horrible. Bajé las escaleras tropezando, casi cayéndome, y corrí hacia la salida principal. Mis manos temblaban tanto que no podía sacar las llaves del llavero para poder abrir la puerta. El sonido se acercaba más y más. Finalmente logré abrir y salir a la calle, dejando la puerta abierta detrás de mí. Corrí varias cuadras sin mirar atrás, hasta que llegué a una tienda de conveniencia que estaba abierta a las 24 horas. El empleado me vio llegar completamente alterado, sudando y temblando. Le pedí que llamara a la policía porque había alguien dentro del mercado. Llegaron 2 patrullas y regresamos al lugar. Para entonces ya eran casi las 3 de la mañana. Los policías revisaron todo el edificio conmigo. No encontraron a nadie. La radio vieja estaba apagada y silenciosa. Cuando subimos al tercer nivel, el espejo con el marco dorado simplemente no estaba ahí. Le pregunté al dueño del puesto de antigüedades sobre ese espejo unos días después. Me dijo que nunca había tenido un espejo así en su inventario. Le describí el marco dorado con querubines y flores, y su expresión cambió completamente. Me contó que su abuelo, quien había tenido ese mismo puesto décadas atrás, sí tuvo un espejo exactamente como el que le describí. Según me dijo, en ese espejo perteneció a una mujer llamada Dolores que vivió a finales del siglo XIX. Era una mujer muy hermosa pero profundamente infeliz. Una noche, después de una violenta discusión con su esposo, ella se quitó la vida frente a ese espejo. Su cuerpo fue encontrado días después. Según la leyenda, su espíritu quedó atrapado en el espejo.
El espejo pasó de mano en mano durante años, trayendo desgracias a todos sus dueños, hasta que el abuelo del vendedor lo compró sin conocer su historia. Empezaron a ocurrir cosas extrañas en el mercado, objetos que se movían solos, apariciones de una mujer de blanco, sonidos inexplicables. Un día, el espejo simplemente desapareció del puesto y nunca más se supo de él. Eso fue en 1972. El vendedor me dijo que probablemente el espejo nunca desapareció realmente, sino que sigue ahí, en algún lugar del mercado, esperando a alguien que pueda verlo y que cada cierto tiempo, cuando las condiciones son adecuadas, Dolores se manifiesta buscando a alguien que la ayude a liberarse de su prisión de cristal. Renuncié a mi trabajo el día siguiente. No me importó perder la antigüedad ni las prestaciones. No podía volver a ese lugar, especialmente de noche. Mis compañeros de trabajo pensaron que me había vuelto loco, que todo había sido producto de mi imaginación o del estrés. Pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí. Y cada vez que paso cerca del mercado Hidalgo durante el día, cuando está lleno de gente y de vida, no puedo evitar preguntarme si Dolores sigue ahí, atrapada en ese espejo roto, esperando en la oscuridad que alguien más la encuentre. Ahora trabajo en un supermercado, con luces brillantes y cámaras de seguridad por todos lados. Ya no hago guardias nocturnas y procuro estar en casa antes de que oscurezca. Mi familia piensa que exagero, pero ellos no vieron lo que yo vi, no sintieron esa presencia, no escucharon ese lamento. A veces, en mis pesadillas, todavía veo ese rostro sin ojos girando hacia mí y me despierto empapado en sudor, agradeciendo estar en mi cama, lejos de ese mercado y de esa mujer atrapada en el espejo. Esta fue mi confesión de medianoche.